¿Cómo era la relación con tus padres? Tu madre pianista, tu padre filósofo. Fíjate que leí un artículo muy interesante de una entrevista que te hicieron, donde escribiste el libro de El filósofo, y donde ahí es padrísimo cómo pensabas tú que papá podía enojarse por todas estas cosas que decías del filósofo. ¿Cómo se gestó eso? Mi papá tenía una profesión extraordinaria que era la filosofía, que es el arte de saber pensar. O sea, hoy en día es algo que me parece absolutamente indispensable. Pero cuando tú eres niño es difícil hacerle ver a los demás a qué se dedica tu papá. En el patio del colegio de pronto pues, los amigos comentaban en la escuela primaria, pues mi papá es piloto aviador, ¿no? Mi papá vende pinturas de aceite, mi papá tiene una tienda de alfombras, ¿no? Eran oficios comprensibles. Y yo cuando le preguntaba a mi papá, ¿tú a qué te dedicas? Me dice, no, pues a la filosofía. Y le digo, ¿y eso qué es? Me dice, bueno, pues yo busco el sentido de la vida. Entonces, cuando mis amigos me preguntaban, ¿y qué hace tu papá? Yo decía, no, pues busca el sentido de la vida. Con lo cual pensaban que era un vago absoluto, que estaba en las cantinas oyendo mariachis, bebiendo tequila, y eso era buscar el sentido de la vida, tal vez para muchos, ¿no? Me costó trabajo entender la importancia de una profesión abstracta, ¿no? Por ejemplo, mi padre se acostaba en un sofá y estaba allí acostado. Y le decía, papá, ¿qué haces? No me interrumpas que estoy pensando. Y claro, estaba pensando en algún razonamiento filosófico, pero tú no tenías ninguna evidencia de que eso fuera un trabajo, ¿no? Entonces el famoso ocio creador, ¿no? Pues yo no lo podía entender en esa etapa de mi vida. Entonces me costó trabajo entender la importancia del oficio de mi padre, pero una vez que lo hice, pues se convirtió para mí en un aliado extraordinario, ¿no? Tengo una prima hermana, Isabel Cabrera, que también es filósofa, que me dijo algo muy interesante. Me dice, hay papás que son muy buenos para la infancia, papás que juegan contigo, que te ayudan a criar animales, que te llevan de campamento, que son muy cariñosos y juegan en la alberca. Ese tipo de papás son extraordinarios en la infancia, pero se te acaban pronto, porque cuando llega la adolescencia tienes intereses personales, pues son papás que ya no te acompañan. En cambio, me decía yo, un papá como el tuyo, pues igual toda esa fase inicial no está tan cerca de ti, pero después es alguien con quien puedes dialogar para siempre, porque tiene grandes temas de conversación contigo. Entonces me dice, agradece tener esa oportunidad, y tenía razón. Por cierto, tampoco quiero exagerar que mi padre no estuviera cerca de intereses míos. Por ejemplo, una de las características que más me acercó a él fue que me llevaba siempre al fútbol. O sea, cuando mis papás se divorciaron, mi papá tenía que hacer algo conmigo los domingos, no sabía muy bien en qué ocuparlos, me llevó al zoológico, pero pues ¿cuántas veces puedes ir al zoológico, no? Fuimos al cine, pero no siempre hay buenas películas para niños en la cartelera, y de pronto me descubrió el fútbol y yo me aficioné enormemente al fútbol. Entonces, a partir de entonces, todos los domingos que nos veíamos, íbamos al fútbol. O sea, yo nunca pasé tanto tiempo con mi padre como en un estadio de fútbol. Esa fue la verdadera relación sentimental que tuvimos. De ahí quizá que me guste tanto el fútbol por eso. Y yo pensaba que él era un gran aficionado y que por eso me llevaba, para disfrutar él de los partidos. Y la verdad es que sí le gustaban los juegos, pero no mucho. Y esto lo descubrí cuando yo ya pude ir por mi cuenta al estadio, él dejó de ir, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que en realidad él me había estado llevando a los estadios pues para estar conmigo, lo cual me pareció más conmovedor. ¿Cuáles son los problemas que tú crees que aquejan a la humanidad en este momento? Bueno, la humanidad no ha aprendido todavía a convivir en paz, ¿no? Es decir, la humanidad se ha fraguado a través de las guerras y de la violencia, y tenemos pues unas sociedades todavía muy violentas, y la mexicana no es la excepción. Entonces tenemos una sociedad atravesada por el crimen organizado, por todo tipo de violencias, incluida la violencia de género, ¿no? Tenemos también un mundo terriblemente desigual, y yo creo que hoy en día hay un gran problema, y es que ya no tenemos distintos modelos de sociedades. O sea, durante mucho tiempo se hablaba de, bueno, hay un bloque socialista, hay un bloque capitalista, hay un bloque intermedio que sería como el capitalismo con muchos beneficios sociales, por ejemplo, de Escandinavia, ¿no? Y hoy en día parecería que lo único que queda es el consumo. Lo único que queda es cuánto dinero tienes, lo único que queda es el mundo de las empresas, al grado de que el presidente de una multinacional hoy en día es más poderoso que el presidente de un país.
El presidente del Banco Mundial es más poderoso que el presidente de cualquier país de Europa. Los políticos han perdido perfil y son los grandes gestores de la economía los que son los dueños del mundo. Y esto me parece peligroso. O sea, no creo que podamos nosotros apostarle a una humanidad que tenga que ver con el dinero, la competitividad y el consumo, porque esto solamente trae más desigualdad, ¿no? Es decir, es la supervivencia del más apto, es una especie de darwinismo económico, ¿no? O sea, ¿quién es el que va a destruir al otro? Entonces, pues tenemos estos enormes problemas, ¿no? La violencia de todo tipo, la discriminación, por supuesto, el miedo al otro. Lo vemos incluso en sociedades tan evolucionadas para nosotros como las europeas, cómo resurgen los nacionalismos, resurgen los odios a los inmigrantes, resurge la falta de solidaridad con los desconocidos. Y eso es terrible, ¿no? El hecho de pensar que el otro necesariamente es un adversario. Juan, cuando estás con tus amigos o tus familiares o tus seres queridos, ¿de qué te gusta hablar? ¿De qué te gusta profundizar? Bueno, esos temas que normalmente no hablamos en un medio o en una entrevista. Bueno, como todos los escritores soy bastante chismoso o si se quiere bastante comunicativo. O sea, yo creo que muchas de las grandes historias surgen de un pequeño chisme, ¿no? Un amigo que te dice, ¿qué crees que me pasó? Y te empieza a contar una anécdota y tú dices, bueno, le cambio un poquito esta anécdota y es un gran cuento, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho oír a la gente hablar de sus temas, de lo que les interesa. Soy un gran aficionado en general a todos los deportes, muy en especial al fútbol, y cualquier aficionado a los deportes sabe que una de las cosas más ricas que existen en el mundo es hablar horas y horas y horas de una jugada que en el mundo de los hechos duró unos cuantos segundos. O sea, el gol fantasma de Wembley fue un bote, picó dentro o fuera de la portería, ¿no? Y bueno, eso nos ha entretenido en tertulias durante décadas. Entonces a mí me gusta mucho también hablar de eso. Hablar de libros, pero en un plan ligero, ¿no? Con los amigos no me interesa profundizar demasiado en, digamos, convertir la conversación en un seminario así, ¿no? Pero también me gusta que me recomienden cosas. Yo creo que una de las cosas más interesantes que suceden cuando tienes la experiencia del hecho estético, es decir, cuando oyes un disco que te gusta mucho, ves una película sensacional, lees un libro que te conmueve, es que la primera reacción que tienes es la de recomendárselo a alguien. O sea, yo no creo que nadie conciba que ese hecho es para que lo tenga en secreto. O sea, que tú lees un libro maravilloso y dices, no, que nadie se vaya a enterar, por favor, que nadie lo sepa, solo es para mí. Al contrario, lo lees y dices, no, hombre, le va a encantar a fulanito, le va a fascinar a tal otra persona. Entonces, también contagiar los entusiasmos yo creo que forma parte de la mejor conversación.